Bueno, a 10 menos cuarto de la mañana. A estas horas yo pensé que iba a estar vacío, era bastante escéptico, que va a juego con el tema que vamos a tocar hoy. Pero antes de empezar, quería la verdad dar mi agradecimiento al comercio digital por esta oportunidad de montar un evento de esas características. Este es el tercer año que lo hacemos y yo creo que ha ido creciendo en calidad, en el número y en la calidad también de los ponentes, e incluso la sala. Es perfecta. Este año me parece que hemos dado con el sitio, o hemos dado tumbos, hemos estado en la laboral, luego nos hemos ido al recinto ferial y yo creo que este sitio es perfecto, es lo que estábamos buscando. Y nada, empezar eso, darle las gracias al comercio por el apoyo, por habernos apoyado a todos los blogs asturianos en esta idea que teníamos en hacer un evento de estas características, y por supuesto también a todas estas empresas que aparecen aquí detrás, que son los patrocinadores y que son los que lo hacen posible, desde SBVA, Ayuntamiento de Gijón, Gobierno Principal de Asturias, Precable, etcétera, etcétera. Y como decía yo, la mesa hoy va a versar sobre pensamiento crítico y escepticismo. La de ciencia viene después, pero está todo bastante relacionado. Voy a procurar que se mueva muy poco, lo cual me parece que va a ser sencillo, porque veréis que cuando empiezan no hay quien los pare, y va a ser, mi trabajo de moderador va a ser, a lo mejor voy a tener que tirarme a ellos para que les cedan el turno a otras personas. Y nada, vamos a empezar. También quiero ir un poco de las presentaciones curriculares, yo creo que son sobradamente conocidos. Aquí está Javier Peláez, que bueno, ya ellos los han presentado, bueno, sus blogs son muy conocidos, la idea irreductible, el retorno de los charlatanes, Magonia, y además en el programa tenéis un poco los perfiles de ellos, o sea que si no los conocéis, podéis leeros ahí su currículum, que es vasto, con B, vasto con B, con V, como queráis. Y bueno, ayer estuvimos cenando juntos y yo me tenía una cosa súper estructurada, muy bien preparada, pero ya me di cuenta que no iba a funcionar muy bien. Lo importante es que ellos empiecen a hablar y yo, como los árbitros en el Mundial, cuanto menos se me vea mejor. Bueno, depende, si sé de Inglaterra, pues en Inglaterra contra Alemania me daré de hostias al final, pero bueno, ese era el escepticismo y pensamiento crítico. La primera pregunta que les quería hacer es cómo se llega a ser escéptico. Esto no se nace uno, ¿no? Esto yo supongo que llega. Lo típico de I want to believe, vosotros queríais creer y os quedasteis por el camino. ¿Cómo fue? Mauricio, por ejemplo, ¿quieres empezar? Bueno, yo primero que nada, yo creo que nacemos escépticos, yo creo que nos hacen creyentes a fuerza de hostias. Y esto es cierto. Es decir, tenemos un sistema educativo que cuando un niño pregunta 5 veces por qué en clase, ya van a los padres y dicen, este niño no deja la clase. El profesor tiene que hablar y el niño no tiene que preguntar demasiado el por qué. Y a partir de eso creamos un sistema en el cual favorecemos la autoridad, las creencias, la aceptación acrítica de las ideas que nos alimentan. En mi caso, yo empecé con todo el mundo, a mí me interesaba la ciencia ficción, y me interesaba lo que en aquel momento parecían misterios emocionantes. Estos misterios emocionantes eran las investigaciones sobre teletipo, sobre percepción extrasensorial, los platillos volantes, etcétera, etcétera. Lo malo es que yo tuve muy buenos profesores de ciencia, entonces el problema era que yo me enfrentaba a estos fenómenos, hacía mis experimentos de telepatía como todo chaval, con mis amigos, y iba descubriendo que aquello no funcionaba, que de pronto estábamos ampliando la perdigonada. Oye, vas uno adelantado, entonces también es un acierto. Ahora vas una atrasada, también es un acierto. ¿Cuánto va a ser un acierto? Éramos unos genios de la percepción extrasensorial. Nos estábamos haciendo tontos solos, como han hecho tantos investigadores. Entonces, por influencia de mis profesores, acabé descubriendo que allí lo que había era más cuento que realidad. Y peor aún, me di cuenta que había muchísima gente que vivía de esto, haciendo negocio con la ingenuidad y la desinformación de la gente, no la falta de inteligencia del creyente, porque no tiene nada que ver la inteligencia, lo hablábamos ayer, con la desinformación de la gente. Entonces, en un momento dado, como periodista que me empezaron a pedir cuestiones de ciencia, decidí que había que difundir también el pensamiento crítico y criticar, como se critica la política, el deporte, la publicidad, criticar las afirmaciones del paranormal. Y luego, pues bueno, pasó lo que pasó y así estoy yo ahora. Caso. No sé si tú querías decir algo, ¿cómo llegaste tú también a...? No, yo creo que el camino de algunos es muy parecido, ¿no? Te interesa, sobre todo en la adolescencia, pues algunos misterios que parece que están ahí y que además
¿Tú también has cogido la baraja de...? No, la verdad, no, a mí las cosas de la telepatía no, a mí me interesaban más los platillos volantes. Me parecen más divertidos. Es que me gustaba mucho la ciencia ficción. Yo siempre recuerdo que como ya tengo una edad y no tengo pelo, ese chiste no me ha gustado nada, por cierto. No, porque no. Siempre me acuerdo de que yo tenía 7 años cuando el hombre llegó a la luna. Y mi gran miedo de la llegada del hombre a la luna no era que les fuera a fallar, evidentemente con 7 años, la nave, nada, sino sí que fueran a pisar la luna y se fueran a hundir. Yo la obsesión que tenía era que aquello fuera una especie de arenas movedizas como las de las películas y las series que se veían entonces y los tipos bajaran. Entonces, a mí me interesaba, y yo veía series de ciencia ficción siempre que me dejaban, era muy crío. Pero de todos modos, entonces llegas a eso y hay una cosa que tenemos todos o hemos tenido medio puesta en un altar, que son los medios de comunicación. Cuando tú veías algo en la televisión, cuando solo había una, o leías algo en la prensa, lo que la gente decía, es que, te decía la abuela, es que lo ha dicho la tele, tiene que ser verdad. Sí. Claro, en el momento en que tú descubres que eso que te ha dicho la tele, o eso que te ha dicho un tío que ha firmado en el periódico una historia, no es verdad, se te empiezan a ir al garete todas las historias. Y ya, como tercera reflexión así rápida, porque es mejor que entremos en debate, es que podemos nacer escépticos, pero por lo menos en la España del franquismo nos educan para no ser escépticos, nos educan, yo estudié en un colegio de curas, pero como si no estudiaras en un colegio de curas, te educan para pensar que hay un señor, un ente superior, que a través de una paloma inocula a una señora que tiene un tío que camina sobre las aguas. Entonces, claro, pues dices, bueno, mucha diferencia entre esto y que te vengan unos marcianos, no hay realmente. Entonces, el agua yo siempre digo, a mí me encantaría que existieran extraterrestres y que encima nos visitaran, sería... Pero ¿a qué científico no le gustaría? Yo soy un simple periodista, ¿a qué científico no le gustaría? Claro. Pero otra cosa es que haya pruebas. Ya. Sí, por cierto, nosotros en la astrofísica hablábamos mucho de astrobiología, que es una cosa que nos fascina, y en los graves problemas a los que se enfrentó, por ejemplo, Carl Sagan, para hacerlo creíble, ¿no? El tema de la astrobiología, porque era mencionar la palabra extraterrestre y muchos... Bueno, de hecho, y los puristas se les echaban. El artículo de Nature, el de Cocconi, el primero que propone la emisión, la escucharlo desde radio, uno de los problemas que hay cuando lo proponen es que la parte de la comunidad astrofísica lo mezcla con los platillos volantes que surgen en el 47. Entonces, siempre le ha pasado a la exobiología, como ahora se llama astrobiología, la astrobiología y exobiología, que la gente, el vulgo, por decirlo de alguna manera, la gente de la calle lo identificaba con vamos a buscar platillos volantes, y los científicos decían no, que no es eso, es un problema. Habéis hablado de la educación, de la importancia. Yo ayer te preguntaba también, ¿no pensáis que los niños sí ya están un poco predispuestos a la fantasía? No solamente por las clases de religión, que eso puede ser un tema bastante polémico, que luego también me gustaría tratarlo, sino, pues, yo qué sé, a lo mejor por los cuentos infantiles, por las series de dibujos animados, se les va un poco metiendo hacia el reino de la fantasía y luego cuesta sacarlos o no. Sobre esto existe duda, pero muy rápido. La psicología habla de la posibilidad de que tengamos esquemas mentales diseñados para la creencia, es decir, para encontrar explicaciones aunque no tengamos bases reales. Gran parte de los sesgos cognitivos que tenemos se deben precisamente a que tenemos mecanismos heurísticos para resolver problemas, para enfrentar cosas que no son profundamente racionales. Pero eso no quita que los niños en general saben diferenciar muy bien la fantasía de la realidad. Creo que eso es algo que se va perdiendo hasta que llegan a ser adultos que no saben diferenciar la fantasía de la realidad. Y a mí eso me hace un estado muy normal. No, mira, a mí, por ejemplo, no me has preguntado por qué llegué a ser escéptico, te has ido para allá. Pero es interesante porque, igual que hablábamos ayer, todos los que nos interesan estos temas, en algún momento, incluso Stephen Hawking, como decimos, hemos estado tentados de decir, a ver si es cierto. Es más, los decepcionados somos los más escépticos, ¿no? Es decir, nos vemos casi como engañados, ¿no? Stephen Hawking, cuando tenía 14, 15 años, se dedicaba pues, a intentar controlar tiradas de dados con la mente, con sus amigos. Stephen Hawking, uno de los científicos más... claro, anotaban sus anotaciones, es decir, se interesaban. Es un paso para luego decir, oye, esto no tiene nada de rigor científico. Primero haberlo experimentado, ¿no? Y casi todos, o la mayoría de todos los que somos escépticos, hemos
siempre hemos estado pues, con la ciencia ficción, escuchando, mirando en algunas quedadas aquellas antiguas, pues avistamientos, alertas ovnis, etc. Pero las alertas ovnis era una justificación para salir a estas horas de la noche, cocerte, y si ibas con chicas mejor. Sí, ahora se llama botellón. En Granada hicieron una que llevaron hasta disjockey. Claro. ¿Por qué no? Un disjockey, tema musical, ambiente, para muy... Ahí la gente veía ovnis porque es que te sugestionaban a ver. Pero la banda sonora de encuentros en la tercera fase. Sí. Mira aquello, tú deja de besar a esta chica, mira aquello. Era muy fácil. Una vez que te pones a estudiar el fenómeno, en serio, los decepcionados somos los más críticos, los más radicales, luego nos llamarán algunos radicales, etcétera, ¿no? Y sí, es cierto, es decir, el paso para ser escéptico es primero haber sido decepcionado, por igual que el paso para ser ateo, pues haber ido a hacer toda la comunión, confirmarte, estar casi, son los peores, es decir, como lo que decías tú de los fumadores, los ex-fumadores son los más radicales en contra del tabaco. ¿Cómo te estás haciendo eso? No fumes, te estás matando. Pero si tú fumabas hace 5 años, sí, pero ya no. Sí, en mi caso pues fue algo así parecido también. Yo, pues, en mi casa había un libro, una baraja para hacer ejercicios de telepatía, lo confieso. Bueno, yo era muy jovencito, Entonces, sí que las hacía con intención de creer. Incluso luego, más adelante, me leí Caballo de Troya. Y ya me podéis fusilar. No, solo porque sea una mala novela, no por otra cosa. Pues como novela estaba muy bien. El problema es que usaba un poco la técnica hasta de hacerlo pasar. Bueno, que luego usaba el nombre del Código Da Vinci también, ¿no? Sí, pero eso es un clásico, el basado en hechos reales. También El Exorcista supuestamente estaba basado en hechos reales. También la historia de Amityville está basada en hechos reales. Y tiene de reales porque existe un sitio que se llama Amityville y poco más. O sea, esa es la historia. Lo que decía Javier de la mayoría de los escépticos, me he acordado, hay un libro que se llama Skeptical Odysseys que publicó el Psycho con motivo del 30º aniversario y que reúne pues historias, algunas personales, otras no tanto, de escépticos como Randy, Klaas, Ray Hyman, y leyéndolas te sientes muy cercano, porque absolutamente todos, incluido Paul Kurtz, dicen: yo creía que podía haber algo tras la parapsicología hasta que conocí. Kurtz era psicólogo, es filósofo. Él no creía en la parapsicología, pero creía que podía haber algo tras los platillos volantes hasta que conocía a Phil Klass. El equivalente otro decía: yo creía que había algo en la parapsicología hasta que conocía a Ray Hyman. Entonces, es bastante común. Es decir, el deseo de buscar nuevas áreas de conocimiento y además decir, vamos a explorar ese terreno que nadie ha explorado, que eso es una cosa muy bonita, ¿no? Yo una cosa que os quería preguntar, ahora yo también lo estuvimos hablando un poco, es ¿para quién hacéis vuestro trabajo? ¿Para quién escribís sobre el escepticismo? Un poco para la comunidad cerrada que os sigue, o lo que pretendéis es captar al nuevo público, gente que está sin posicionar. Decía Gámez, te voy a citar. La primera vez que me llamas Gámez y me citas como fuente autorizada, que a los seminarios sobre escepticismo hay que intentar, o a los libros sobre escepticismo, titularlo lo más confuso posible. ¿Para qué? Para que la gente que está interesada en esos temas y cree de verdad vaya. Porque si por ejemplo publicas una editorial o un libro que se llama pues, La paraciencia vaya timo, pues los que creen en la paraciencia ya no lo van a comprar. Claro. Entonces, yo cuando hago un artículo escéptico, ellos que se dedican profesionalmente a hacer artículos escépticos, etcétera, intentamos llegar a los que siguen creyendo. ¿Por qué? Porque en realidad todo esto habla de sentido común. Es decir, todo el escepticismo y todo el pensamiento crítico habla de sentido común, el sentido menos común de los sentidos, ¿no? Y es que decir, simplemente teniendo una valoración crítica de todos los datos que nos llegan, ahora estamos en un foro de Internet, yo creo que Internet es una fuente de datos excesivamente grande y hay datos que, tanto científicos como farmacéuticos, como productos que te venden, que te llegan, si no tienes una actitud crítica, puedes terminar comprándote Power Balance, crecepelos, lo que quieras, sí. Y pues, nosotros escribimos para la gente que puede caer en esa gente, en ese tipo de pseudociencias, o para la gente que está todavía por posicionar. Para gente como físicos o lo que sea, pues ¿para qué vas a decirles a ellos, oye, mira, esto de levitar o esto, pues para qué? Pues, ellos conocen ya la ley de la gravedad, no creo que tengan mucho más que hacer. Es decir, yo especialmente escribo para gente que cree.
en esos temas. Por eso a lo mejor duele un poquito más, ¿no? Porque el síndrome del Claro, engañado... lo que pasa es que la gente que cree en esas cosas probablemente no entre a leer